El Ministerio Armonía presenta el mensaje ¿Cómo ser un hombre a la imagen de Cristo? Con el pastor José Agüero. El título de la verdad que vamos a tocar esta noche es ¿Cómo ser un hombre a la imagen de Cristo? Y quiero que busquemos el segundo libro de Corintios, el capítulo número 3 y versículo 18. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos. Señor bueno, te alabamos y te bendecimos por quien tú eres, oh Dios, y también, Señor, por tu amor, misericordia y compasión con nosotros, de salvarnos por pura gracia, pero también de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos todo lo que tú has puesto a nuestra disposición para que así sea. Ayúdanos en esta hora a poder entender algunas verdades de tu palabra de manera personal. Tú la traigas a la vida de cada uno de nosotros y que seas tú que la traiga y no yo, Señor. No soy capaz por mí mismo de traer tu palabra y confío y creo en la obra tuya y de tu Espíritu para que sea Él el que ponga en nuestras bocas lo que tú quieres poner en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, pueden sentarse. Bueno, no le voy a traer un sermón expositivo, obviamente, porque hablar acerca de este tema tenemos que recorrer algunos pasajes de la Biblia importantes que nos van a dar una idea completa acerca de eso. Pero sí el saber que el nuevo pacto, que es de lo que se habla aquí en 1 Corintios, el capítulo 3, es la idea del efecto del nuevo pacto. Lo que hace el nuevo pacto en el corazón de cada uno de nosotros, lo compara con el ministerio de Moisés, que era un ministerio donde el pueblo no tenía acceso a Dios, solamente, exclusivamente Moisés. Que no tenía acceso después de Moisés, tenían acceso solamente a la presencia de Dios en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año. Pero aquí se nos dice que el Señor obviamente abrió ese camino nuevo a través de Cristo, como dice el libro de Hebreos 10, y ahora todos tenemos no solamente acceso al lugar santísimo, sino que también y a Dios, sino que también lo mismo que pasó con Moisés, que por estar cerca del Señor, su rostro fue iluminado, como dice la palabra de Dios aquí, que tenía que poner un velo sobre su rostro. Ahora nosotros, por haber estado en la presencia de Dios, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, tener la misma experiencia de Moisés, y en vez de que sea una influencia que tiene que ver con nuestro físico, ahora esa influencia tiene que ver con nuestro hombre interior. Y esa obra que el Señor hace en el nuevo pacto, como dice la palabra de Dios al final del versículo 18, es transformarnos a la imagen de Cristo por una obra del Espíritu Santo. De manera que el ser un hombre a la imagen de Cristo debe ser la meta de cada uno de nosotros, porque esa es la meta del nuevo pacto. Después de salvarnos, la meta del nuevo pacto es transformarnos a la imagen de Cristo, que es la manera de glorificar a Dios. Sé que en nuestras iglesias se habla mucho acerca de la gloria de Dios y de glorificar a Dios, pero yo he estudiado un poquito acerca de eso y he visto que cada vez que se asocia la gloria de Dios en el nuevo pacto, no es solamente una contemplación de lo que Dios es a través de nuestra mente, sino el efecto que produce la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí me entiende? No es un concepto, es un efecto. ¿Entienden la diferencia? A veces solamente vemos la gloria de Dios como un concepto, pero no, es un efecto.
De hecho, en el libro de San Juan, no tiene que buscarlo, pero me gusta mucho ese versículo en San Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo, al final de su ministerio, le habla a los hombres que Él había formado, y Él le dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes tienen que permanecer en mí. ¿Sí saben eso, verdad? Vivir una vida cercana. Pero luego Él dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. O sea, cada vez que se menciona en cómo nosotros podemos glorificar a Dios, se nos dice cómo, de una manera clara y definida. O sea, tenemos que aprender a vivir el efecto de glorificar a Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que se nos menciona aquí en este pasaje. Y estamos obviamente en una época donde se habla mucho acerca del conocimiento, pero tenemos que tener un poquito de cuidado entre distinguir entre conocimiento e información. A veces podemos tener mucha información acerca de Dios, leyendo la Biblia, leyendo libros, pero a Dios lo que le interesa es que lo conozcamos a Él, porque eso es lo que produce la obra transformadora, esa cercanía personal con el Señor sin ningún tipo de intermediarios. En el tiempo de Moisés, la palabra de Dios se recibía a través de Moisés. Hoy en día la palabra de Dios se recibe en una relación personal con Él a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. La información divina te informa, pero el conocimiento de Dios transforma, que es exactamente lo que el Señor quiere y que debe ser el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, quisiera partir al mirar acerca de cómo llegamos a ser un hombre a la imagen de Cristo, el saber que la obra de la salvación es una obra de la Trinidad. Ya lo sabemos. Como un teólogo dijo, el Padre la planeó, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplicó. Eso es una obra completa de la Trinidad, que fue exactamente lo mismo que pasó en la creación, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que si la creación del hombre es una obra de la Trinidad, la salvación del hombre es una obra de la Trinidad, la transformación del hombre es también una obra de la divina Trinidad. Y eso nos muestra a nosotros de qué manera esa transformación se da. Nosotros estamos acostumbrados a mirar una transformación cuando vemos evidencias externas. En la palabra de Dios, la transformación es, como dice la Escritura, es en nuestro hombre interior y es interna y se manifiesta de forma externa en la manera en que nosotros hablamos, reaccionamos, en la manera en que nosotros nos conducimos y también en la manera en que nosotros ejercemos nuestras responsabilidades asignadas por Dios en la vida, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia y donde sea. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la creación, recuérdese que fuimos creados para ser conformados, hechos a la imagen de Dios. Y eso significa que teníamos cualidades que son las cualidades que Dios pone en el corazón de nosotros. Ahora Dios lo ha traído a través de nuestro Señor Jesucristo y también es una obra que Él hace a través del Espíritu Santo. Y esa transformación, hermanos, son esas cualidades interiores que Dios quiere poner en nuestras vidas. Solamente para darle un ejemplo. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro dice que tenemos que darle muchas gracias a Dios porque por el conocimiento de Él, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice: y vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe. Y comienza a decir una serie de cualidades espirituales que debe tener el cristiano. Las enumera. A mí me gusta mucho en la lectura personal de la Biblia ver cómo Dios enumera las cosas que Él quiere que estén presentes en nuestras vidas y también las que deben estar ausentes,
que son cualidades dañinas. Estas son las que nos van a ayudar a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y saben, hermanos, hay una tendencia entre nosotros los seres humanos de añadir capacidades. Por eso estudiamos. La meta de un hombre de Dios, un cristiano, no son primero las capacidades, sino las cualidades. ¿Sí me entienden, hermanos? Para Dios, las cualidades son más importantes que las capacidades, porque el hombre mucho lo hace todo con la razón para añadir la capacidad de producir dinero, de estudiar, de transformar la naturaleza, y pensamos, ¿verdad?, que eso es también parte de la vida cristiana. No, en la vida cristiana, la imagen de Dios se manifiesta a través de todas esas cualidades que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren producir en nosotros y que son las que nos van a ayudar a mantener, a desarrollar lo que es la imagen de Cristo en nuestras vidas. Así que yo quisiera que miráramos brevemente, no exhaustivamente, qué es lo que aporta el Padre, qué es lo que aporta Cristo y qué es lo que aporta el Espíritu Santo en la conformación de esas cualidades que son las que nos van a ayudar a mostrar esa imagen de Cristo en nuestras vidas. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 11. Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En primer lugar, puedo decirle así, el ser un hombre conforme a la imagen de Dios comienza con ser un discípulo de Cristo. Con ser un discípulo de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? En los tiempos de los griegos, la manera en que un maestro enseñaba, quizás usted lo ha oído, no era un lugar cerrado. Era la escuela peripatética donde el maestro enseñaba caminando. Y así fue que usted lea en los evangelios como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de el Señor comenzar a enseñarle muchas cosas diferentes a lo que eran los rabinos, lo que ellos habían aprendido con la ley, su primer énfasis que encontramos en la Biblia fue crear esas cualidades interiores que son las que van a determinar con claridad que lo que nosotros somos y hacemos es el resultado de eso que tenemos dentro. Recuérdese que la presencia del pecado ha dañado mucho al hombre y nos ha dejado muchísimas cualidades malas que por eso los seres humanos y aún los cristianos batallan mucho para nosotros poder ser hombres espirituales. Porque como dice la Biblia, Él nos dice lo que tiene que quitarse de nosotros, y por eso es que la palabra de Dios nos habla acerca de que tenemos que renovarnos en el hombre interior. Pero mire, cuando nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él dijo era para que ellos aprendieran. La única vez que Él dice, aprended de mí de forma literal, no tiene que ver con nada que no sea cualidades propias de Cristo y que Él quería que fueran también cualidades propias de ellos. La humildad no tiene nada que ver con nuestra relación con los demás. La humildad tiene que ver con nuestra sujeción y dependencia al Señor. Recuerden lo que dice Isaías cuando dice, yo miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La humildad tiene que ver con vivir una vida piadosa. David en su salmo confesional, él decía en el Salmo 51, cree en mí un espíritu humilde. Porque muchas veces el manejar poder, el manejar capacidades, hace que la soberbia entre en nuestras vidas, nos olvidamos de Dios y hacemos lo que David hizo. Y perdemos mucho de lo que tiene que ver el temor de Dios.
Entonces la humildad siempre está asociada a nuestra relación con Dios. Y la mansedumbre está asociada a nuestra relación con los demás. Yo he oído muchas personas diciendo, y es cierto que esa es la enseñanza primaria, que mansedumbre significa poder bajo control. Quizás lo han oído así. Pero es bueno el uso que le daban los griegos. El uso que daban los griegos era cuando ellos tomaban a un caballo y lo domaban. ¿Me siguen la idea? Tomar un caballo salvaje y domarlo. Y recuérdense que el caballo era el animal más útil para carga, para la batalla y para transporte y para todas las cosas que existían en aquella época. Tanto así que todavía los carros se etiquetan como 5 caballos de fuerza o lo que fuera así. Y hermanos, si nosotros tomamos ese ejemplo de una forma literal, ya usted sabe lo que somos nosotros, incluyendo a los que somos creyentes. Nadie es transformado cuando se convierte. La transformación es un proceso. La salvación inicia ese proceso. Romanos 12 lo dice así, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y luego dice, para ser transformado. Y usted sabe que la palabra transformado ahí es la palabra metamorfosis, que es el proceso del gusano de seda para ser una mariposa. Entonces, eso nos dice a nosotros cómo nos dejó el pecado. Cómo nos dejó el pecado a cada uno de nosotros. Y también nos dice todo el trabajo que tenemos que hacer. Si usted nota también que la primera enseñanza formal de Cristo está en Mateo 5, 6 y 7, el famoso Sermón del Monte. Ahí aprendemos sobre el adulterio, más allá de la ley. Aprendemos sobre la oración más allá de la ley, porque siempre la gracia nos va a llevar más allá de la ley. Nos enseña acerca de la dependencia de Dios, que no debemos afanarnos más allá de lo que es la mentalidad judío. El judío solamente vive para 2 cosas. Se esfuerza para hacer plata, en primer lugar, y los sábados es que va a la congregación, pero vive para hacer plata. Y así sigue diciendo, pero cuando comienza en Mateo 5 el Sermón del Monte, Cristo comienza a decirle que las personas verdaderamente dichosas aquí en esta tierra, felices, y menciona 7 cualidades básicas que tienen que tener, y eso no es de conocimiento, de información, son cualidades imprescindibles que tiene que tener un discípulo del Señor y que tienen que aprenderse directamente de Cristo, porque cuando dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, esas 7 específicamente no son las cosas que nosotros naturalmente andamos buscando. No son. La naturaleza del hombre no es ser un pacificador, es guerra. No solamente con los demás, sino como dice la Biblia, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones que, dice Santiago 4, que combaten en nuestros miembros. O sea, nosotros tenemos una guerra fuerte en nuestras vidas, con nuestras concupiscencias, con nuestras malas formas de pensar, de sentir, de tratar a los demás. Y eso es lo que genera todos los problemas matrimoniales y familiares. Alguien dijo que los problemas matrimoniales tienen 3 fuentes solamente. 3. No tienen más de 3 fuentes. Los problemas que trae ella, los problemas que trae él y los problemas que produce la vida. Pero la mayoría de los problemas lo producen los mismos esposos que se casan para ser felices. Pero la razón por la que no son felices no es por falta de deseo de ser felices, sino por la ausencia de cualidades que son, según Cristo, las que nos ayudan a ser bienaventurados. Por la prisa no le traje, yo sé que eso le iba a alargar mucho, y dije, bueno, quizás es providencial de Dios que no haya querido, pero hay un autor que se llama Oswald Sander. No sé si han oído mencionar acerca de él. Él tiene 3 libros que yo les recomiendo. Uno que se llama Discipulado Espiritual,
otro que se llama madurez espiritual y otro que se llama liderazgo espiritual. Cuando yo me formé, básicamente nos hablaban mucho y es un libro excelente, los tres. Y yo ando con el que es discipulado espiritual por unas clases que estoy dando allá. Y cuando él habla acerca de transformación, él explica estas cualidades de Mateo 5. Él las explica de una manera magistral que me hubiese gustado tenerla aquí para darle una leidita rapidito. Porque cuando leemos la Biblia, a eso nosotros le pasamos rápido. Pero miren, atiéndame aquí. Pero si queremos, si me muevo, pero mírenme aquí. Te lo digo de todo corazón porque yo estudié un seminario y bueno, tengo todos los estudios hasta el último nivel. Todos queremos saber más sobre cómo funciona la elección y la predestinación. No se me hagan, ¿no? Todos queremos saber más acerca de las profundidades de Dios. Pero esto lo pasamos por alto. Eso lo pasamos por alto. Y llega un día en la vida cristiana que decimos, esas doctrinas y enseñanzas que yo le mencioné y muchas otras más, son importantes saberlas. Y le digo de todo corazón, pero no transforman. Estas transforman. Esto de Mateo 5, del 1 al 12, transforman. Eso de Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, transforman. Yo no estoy en contra de que usted estudie a profundidad cualquier tema de la Biblia. Porque todos en algún momento lo hemos hecho, en todos los niveles. Y tenemos los libros para eso, y es muy bueno. Pero yo quiero animarles, hermanos, a que usted y yo entendamos que ser un discípulo de Cristo es ser como Cristo. Un discípulo de Cristo es alguien que es como Cristo. No necesariamente alguien que sabe todo lo de Cristo. Cristo mismo nos mostró a nosotros que mientras estemos en esta vida terrenal, hay limitaciones en cuanto al entendimiento de la obra del Padre que el Padre no comparte con nadie. En su forma humana, el Señor Jesucristo dijo que cuando el Padre va a mandar el tiempo del fin, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre. ¿Usted ha leído eso así, literalmente? Se refería a Él. ¿Usted ha pensado en eso? Que a Daniel, un hombre que el Señor lo pone en el top 3. Si usted lee en el libro de Ezequiel, él menciona Job, Noé, creo que, o Enoc y Daniel. Si tuvieran esos tres hombres, así lo menciona. Y a Daniel él le decía, sella eso, que eso no es para ahora. Dios, hermanos, hay cosas que Dios declara, pero que nunca vamos a comprender. No me miren tan serio así. Yo espero que usted entienda. Quiero ayudarle, hermanos, a hacer. Mire, la vida cristiana, la gente hace mucho énfasis en saber y hacer. Yo quiero saber y yo quiero hacer. La vida cristiana es aprender, ser y hacer. ¿Sí me entiende? Primero, no saber, sino aprender, que hay una diferencia muy grande. Yo dirijo un colegio. Yo tuve que estudiar educación en la universidad. Y es bueno el concepto de aprendizaje que se tiene desde la visión educativa. Ellos utilizan que cuando un maestro va a preparar un plan de clase, tiene que usar conductas verbos de conducta observable. Yo sé que lo voy a alargar mucho, pero
lo que quiero es ayudarles. Mire, nosotros tenemos que hacer un plan de clase, y en el plan de clase se saca la unidad que se va a enseñar a los niños, eso se prepara y se escribe, y luego de la unidad, que es la parte de la biología, no se le puede enseñar toda la biología en un día, sino esa parte y cada día, y luego se hace lo que se llama el objetivo o el propósito. Y en el propósito es qué es lo que se quiere lograr con esa enseñanza. Y uno de esos logros tiene que usarse un verbo, no saber. Ese verbo no hay forma de medir quién sabe o no. Ellos dicen que tiene que ser un verbo de conducta observable. El estudiante será capaz de hacer tal y tal cosa. O sea, va a lograr lo que ellos llaman las competencias que van a poner en práctica en su vida. Nosotros, hermanos, el Señor nos prepara para que nosotros podamos tener competencias personales que produzcan conducta observables, que evidencien que el Señor ha transformado nuestras vidas. Y Mateo 5 es la razón por la que el Señor comienza por ahí, para decirnos que la verdadera felicidad, la verdadera manera de glorificar y honrar a Dios es tener esas cualidades. Y por eso Cristo le dijo, aprended de mí, y se refiere a ella. Y todo el evangelio, los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, todos los evangelios, es como el Señor diciéndole, le hiciera la pregunta, cuando vinieron los fariseos a hacer esto que se fueron, ¿cómo reaccioné yo? ¿Con mansedumbre o con humildad? Es como observen todo lo que yo hago y dense cuenta qué es lo que me impulsa a mí a hacerlo en mi relación con mi familia, en mi relación con Dios, en mi relación con ustedes, en mi relación con los amigos, con los pecadores, con los fariseos, con los saduceos, con los adversarios. El Señor le mostraba de forma observable cómo vive, cómo actúa, cómo reacciona, cómo responde, cómo convive una persona que tiene la imagen de Cristo en esta tierra. De manera que la transformación del carácter es totalmente imprescindible para ser como Cristo y llegar a ser, como veremos, un instrumento de Dios. Hermanos, solamente estamos tocando para ponerlo a ustedes a que se interesen en buscar cualidades en su vida cristiana. Una de mis oraciones, dentro de mis oraciones diarias al Señor, siempre yo lo primero que hago es pedirle a Dios que me cambie, me transforme, que me dé esta, aquella, las otras cualidades para yo poder vivir para el Señor. Déjame ponerle otro ejemplo para no tomarle mucho tiempo en este punto. ¿Usted ha leído los requisitos en la Biblia para ser un pastor? En 1 de Timoteo 3:1. Son 18. ¿Cuál es el primero? Irreprensible. Y para eso, hermanos, hay que tener muchas cualidades para que nadie te señale. Oiga bien, son 18. Bueno, son 21 si tú sumas las que están en Tito, que no están en Timoteo. De esas 21, hay una sola que es de capacidad. Una es apto para enseñar. Las demás son cualidades del carácter y de la persona. Warren Wiersbe, en un libro que se llama Siervos del Señor, muy bueno porque es como un resumen de todo su ministerio dado en una forma de charla. Él dice que la clave en el ministerio es llevarse bien con Dios y llevarse bien con la gente. Eso es todo. Así, sí, porque a mí me gusta leer esos libros de esa gente, porque esa gente al final como que resumen. ¿Usted ha leído ese libro que se llama de Pastores y Predicadores de Mark Longshore? Eso no fue un libro que él se sentó a escribir. Eso fue que le invitaron a dar unas charlas en un seminario. Y a mí me gusta ese resumen de vida.
ligado con las verdades de Dios. Entonces usted va a encontrar consejos ahí. Usted va a ver un hombre que está abriendo su corazón, no que está abriendo su mente. ¿Sí me entiende? Toda la información que tiene allí, sino abriendo su corazón. Porque si lo que está aquí no baja aquí, hermanos, no sirve. Como dice Salmo 119, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No, en mi corazón. Entra por la mente, pero tiene que bajar al corazón, obligatoriamente. Ese libro de Oswald Sander, que es sobre liderazgo espiritual, igual. Fue que le dijeron a él que llevara allá en Australia una serie de charlas, y él las llevó, las escribió manuscrita para ellos, y se lo encontraron tan bueno que dijeron, ¿por qué no lo publica? Pero también Warren Wiersbe, en ese libro de Siervo de Dios o Siervo de Cristo, fue también un resumen que a él le pidieron que diera en un seminario. Y a mí, hermanos, me gustan más los viejos que los jóvenes. Porque el joven habla de lo que ha estudiado y sabe. El joven. El viejo habla de lo que él estudió, de lo que él sabe y de lo que ha vivido. Entonces, la postrimería de la vida de muchos de ellos, solamente le estoy orientando para que usted sepa cómo leer libros. Porque muchos leen libros de lo que escribieron los jóvenes. Pero, como dijo un predicador que después, bueno, ya, se los dejo ahí. Si no, lo voy a extender como citas y citas y citas. Pero hermanos, lo que quiero dejarle en su mente es que un discípulo de Cristo no es alguien que está sentado para oír información de Cristo, sino para ser como Cristo. Es eso. Yo quiero que la gracia obre más en mí que saber más de la gracia. ¿Sí me entiende? Yo quiero, hermano, la gracia opera. La gracia no es un concepto. La gracia opera. La gracia produce y es uno de los medios que Dios utiliza para transformarnos y cambiarnos, como dice la Biblia, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo, desde un tiempo para acá en mi ministerio, quizás de los años 50 por ahí, cuando ya uno está entrando a ser viejo, yo dije, yo quiero aprender a ser como Cristo. Y veo una división en Cristo. En los 3 primeros evangelios se ve mucho a Cristo como el Hijo de Dios en mayúscula, haciendo milagros, sanidades, con el mar, con esto, con aquello, para mostrar de que el Mesías es Dios. En San Juan, yo veo a Cristo con minúscula, que esa es la segunda parte de su naturaleza. El Hijo de Dios en minúscula. ¿Por qué dijo el Hijo de Dios en minúscula? Porque Él era humano. Y si tú lees desde el capítulo 5, 6, 7 y 8, creo que parte del 9, pero sobre todo eso, te vas a dar cuenta las veces que Cristo decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Mi doctrina no es mía. Yo hago lo que siempre agrada a mi Padre. Y el día que yo comencé a notar eso, yo comencé a enfocarme y a decir, yo no quiero hacer nada por mí mismo. Señor, ayúdame a vivir como tú viviste. Señor, yo no quiero creer nada por mí mismo, ni por nadie. Ayúdame que también, humano como soy, mi doctrina sea tuya. Señor, Cristo dice, yo no vine a juzgar el mundo. Hay uno que lo juzga, que es Dios. Cristo mismo dice que no podemos vivir de la apariencia. Y así, usted lee solamente San Juan 5, 6 y 7 y subraya esa dependencia que tenía Cristo del Padre. Y Él se presentaba, como yo digo, como el Hijo de Dios en la parte humana. Y esa parte es a la que hace referencia nuestro Señor Jesucristo cuando dice, aprended de mí.
no le dice aprender de mí a hacer milagro, a calmar el mal. ¿Sí o no, hermanos? Él nunca le dio un curso como ahora que dan un curso de cómo hablar en lengua. que se lo dan en 2 días porque es fácil decir, chámala, sábala, saca la samana. Bien fácil de aprender. Pero él no le dio un curso de cómo sanar, que los hay. Son milagros falsos, pero dan cursos acerca de eso, si usted no lo sabía. Él no le enseñó a hacer lo que hace el Hijo de Dios en mayúscula. Él les enseñó a hacer lo que es el Hijo de Dios en minúscula, como humano, cuando hubo la palabra humano, como humano sujeto a su Padre, siempre buscando agradar a su Padre. Bueno, nos hemos detenido mucho ahí, pero mire el segundo aspecto del proceso de transformación. Mateo 12. Mateo 12. Yo solamente vine a darle a probar lo que yo he estado probando. No sé si le va a gustar. Pero eso es, yo lo estoy diciendo, lo que mi enfoque en mi vida ministerial. Y yo no quiero decirle todos mis niveles de estudios. Pero el último, hace años que yo lo logré. Pero yo he decidido que mi mayor interés es conocerlo a Él para ser como Él. Pedro dice, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid. Y mire, su esposa y sus hijos se van a dar cuenta cuando esas cualidades lleguen a su vida. Porque nosotros los hombres brillan por su ausencia. Ellas son las primeras que se dan cuenta. Son las primeritas que se dan cuenta. A mí se me salieron las lágrimas unos años atrás cuando estaban hablando de pastores y de habilidades y capacidades y alguien me mencionó y comenzó a decir muchas cosas favorables. Pero ella me dijo, no hombre, esa no es la clave contigo, es que tú eres un buen cristiano. Yo dije, ¿de veras que ese es el reflejo que yo te he dado? Y yo lloré y le dije al Señor, yo quiero ver eso el resto de mi vida. O sea, eso es lo que a Dios le interesa. Por eso, por encima de todo de David, lo que le interesa a Dios no es el problema de Betsabé, no es lo que Dios destaca, lo que pasó con Betsabé, y que David fue un guerrero, y que la estrella de David, todo lo demás. ¿Qué es lo que destaca a Dios de David? ¿Qué es lo que destaca? Que era un hombre conforme a su corazón, hermanos. Eso es lo que debe decirse de nosotros. Mateo 12, 15. Sabiendo esto, Jesús se paró de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahora mire bien, no contenderá, no voceará, nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Estamos hablando de la naturaleza del corazón de Cristo. Entonces, primero, para ser un hombre conformado a la imagen de Dios, primero que ser discípulo de Cristo, pero tenemos que saber qué es lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos de Él. ¿Sí me entiende? En segundo lugar, tenemos que tomar la decisión de ser siervos de Dios. Siervos de Dios. Cuando Dios habla acerca de Cristo aquí en la tierra, ¿cómo dice Él? Mi siervo. Así está profetizado en el libro de Isaías. Mi siervo. Su vida aquí en la tierra la ve como siervo. Cuando Dios le dice a Josué que tome a cargo la nación de Israel,
Para los judíos, Moisés es el gran legislador, el mejor líder que ha podido tener ese pueblo, y es la persona que ellos más le agradecen actualmente. Pero Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Usted ve cómo es que Dios nos concibe a nosotros? Y de igual manera, Él concibe a todo hombre en esta tierra. Cuando Dios le dijo al hombre que tenía que señorearse sobre su creación, Él le dice, es mi creación, señoréate en ella. Eso significa, tú vas a ser, ¿qué? Un siervo mío. El pecado es que ha hecho que el hombre se enseñoree del hombre y se olvide de Dios. Pero Él es la mentalidad de nosotros, es aquí estamos en esta tierra para hacer lo mismo que hizo Cristo, ser un siervo. Ser un siervo es la posición a la cual Dios Padre quiere que llegue todo hombre de Dios. Ser un siervo significa servir a los demás como la ocupación más importante del hombre en la tierra desde su creación. Es la posición en la cual Dios quiere que todo hombre de Dios llegue. Es lo que más se destaca aquí de nuestro Señor Jesucristo, es eso, mi siervo. No lo presenta como el Mesías que él era, no lo presenta como el Redentor, no lo presenta como el Salvador. Eso es lo que llega a ser el siervo. ¿Sí me entiende? Pero para llegar a ser el Salvador, para llegar a ser el Redentor, para poder sentarse a la diestra de Dios Padre y para poder decir, nadie llega al Padre si no es por mí, para decir todo lo que es la obra de Cristo allá arriba en la tierra, aquí en la tierra lo que él hizo y allá arriba en el cielo, él era conocido antes de venir. En Isaías 53 y en este pasaje de Isaías, él era conocido como siervo. Servir es una definición que encontré, es dar asistencia o ayudar a alguien valiéndose de un conjunto de medios materiales e inmateriales provistos por Dios. El servicio cristiano nace de un amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quienes a Él nos da la oportunidad de ayudar y guiar en la vida. Ese es el concepto que Dios tiene de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y eso tiene mucho que ver con la humildad. Yo le dije que la humildad, aunque dice la Biblia que tenemos que estar unánimes entre nosotros, no altivos, pero la humildad tiene mucho que ver con nuestra sujeción a Dios y a los propósitos de Dios donde Dios me ha puesto. Yo le dije un día a mi esposa, a mí no me interesa lo que tú hagas por mí, lo necesito porque tú eres mi esposa. Le dije, pero de hoy en adelante, mi única ocupación es servirte a ti. Así le dije a mis hijos, así le dije a la congregación, así le digo a los pastores amigos, así le digo a los vecinos de donde yo vivo. Yo salgo a vivir con la mentalidad de un siervo. No estoy en la iglesia con la mentalidad de un pastor, no sé si me entienden, sino de un siervo. No estoy en mi casa con la mentalidad de cabeza, sino de siervo. Recuérdese que los buenos siervos llegan a ser cabeza. Una persona que comience por cabeza no va a estar bien en el matrimonio ni en ningún sitio. Tiene que comenzar y verse como siervo. José comenzó como siervo, desarrolló esa mentalidad de siervo y por eso llegó a ser el primero con Faraón, el primero en la cárcel y el primero en Egipto. Porque vivía siempre, y el primero en su familia, porque fue el que trajo a su familia. Para servir necesitamos ser primeros transformados por Dios, porque servir al hombre caído produce situaciones desagradables como las que pasó Cristo, que solo el que es dominado por aquellas cualidades divinas puede soportar. Hermano, usted sabe una de las preguntas que le hacen mucho a nosotros los pastores, ¿y cómo usted ha podido soportar a la gente todos esos años?
Mire, hermano, los siervos están obligados a soportar todo. Por amor a su amo. Porque la grey no es nuestra, es de Él. Y estamos en la grey para servirle a Él, no a los hermanos, sino a Él. Con la mentalidad de que eso es de Él. Y cuando hacemos algo por los hermanos, es por amor a Él. Pero tenemos que recibir humillaciones, críticas y muchas cosas. Es como Moisés. Cuando Moisés comenzó a ser un siervo en el pueblo de Dios en el desierto, cada cosa que el pueblo decía mal, Moisés lo tomaba de forma personal. ¿Tú lo has leído eso? Pero Dios le dijo, no es contra ti, es contra mí. ¿Sí me entienden, hermanos? Y eso hizo que Moisés bajara la guardia, como decimos nosotros, con respecto a sí mismo. Y lo aprendió tanto que cuando Dios le dijo, quítate que lo voy a destruir, ya él tenía un corazón de siervo y de amor a las ovejas de Cristo, que le dijo al Señor, a la oveja de Dios, que le dijo al Señor, no lo hagas, porque ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir? Que tú no pudiste introducirlo y por eso lo mataste. ¿Y qué le dijo Dios? Mira que te he oído. O sea, ese tipo de conversación no lo puede tener nadie, ni ese tipo de influencia que no sea alguien que esté pendiente a la gente que está sirviendo y pensando en nuestro Dios. Hermanos, para ser hombres transformados se va a evidenciar de que no solamente seamos discípulos de Cristo, sino que seamos siervos de Dios. Y usted sabe, mis queridos hermanos, que podemos pasar la noche entera tocando estos dos puntos, pero solamente quiero mostrarle algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a decir, yo quiero la imagen del Señor, yo quiero ser un hombre conforme a la imagen de Cristo, pero quiero aprender cómo hacerlo. Primero, siendo un discípulo permanente de Cristo, no de los milagros de Cristo, no de la grandeza de Cristo, sino de la persona de Cristo. En segundo lugar, ser un siervo del Padre. Y por último, mire lo que dice San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 12. San Juan 16, 12 dijo, Cristo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice el versículo 14? Yo le dije ahorita que yo les animo a hacer algo que yo he hecho. Búsquese, si usted quiere glorificar a Dios, búsquese las veces que aparece la palabra glorificar y mire el sentido y el contexto de cómo podemos hacerlo. Él dice, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces estamos hablando de que un hombre a la imagen de Cristo, perdóname que se lo recuerde, es un discípulo de Cristo, más allá de sus enseñanzas, su persona. Por eso dijo, aprended de mí. Es un siervo de Dios. Y en tercer lugar, perdóneme la palabrita que voy a usar, que es una palabra, decimos allá, dominguera, que solamente se usan los domingos, como decimos, un arquetipo del Espíritu Santo. Ahora, ¿han oído esa palabra? No, yo sé que no. Es una palabra muy antigua. Pero un arquetipo del idioma griego es la palabra, así mismo, tupos se escribe, y se usaba como para una impresión, un modelo, cuando se quería usar como un modelo. Para poner un ejemplo, cuando usted estudia en el seminario hermenéutica, en la hermenéutica le enseñan cómo interpretar la Biblia, y hay algunos autores que hablan acerca de los tipos. Por ejemplo, dicen que José es más o menos como un tipo de Cristo. ¿Lo han oído eso?
porque fue vendido por sus hermanos, porque lo vendieron por 30 piezas de plata y porque al final él fue redentor de su pueblo. Entonces en la Biblia aparece mucho lo que son tipos. Pero esa palabra arquetipo significa un modelo. O sea, alguien que ya es un modelo, que ha sido formado, que ha sido presentado como un modelo a los demás. No es un tipo solamente porque tiene algunos parecidos, es porque ya es como un modelo, completo modelo, ha sido moldeado de tal manera que puede presentarse como modelo. Alguien dijo que uno puede ser un ejemplo, pero que el ejemplo es Cristo. O sea, Él es el ejemplo, nosotros tenemos que ser un ejemplo. No somos el ejemplo, pero somos un ejemplo. Somos un modelo. Porque recuérdense que la gente nos ve y que la obra de Cristo se evidencia a través de vidas transformadas. Un hombre que puede guiar a otros a Cristo, incluyendo su familia, no es un hombre que se convirtió y dejó de beber, dejó de emborracharse, que dejó de andar en adulterios, que dejó de golpear a su esposa y que ya le puede convencer a los hijos y decirle, miren, ya yo no hago esas cosas. Esas cosas son cosas que muchos no cristianos no hacen. Realmente lo que evidencia que el Señor nos ha transformado es la manera en que actuamos, la manera en que reaccionamos, la manera en que respondemos y la manera en que nosotros nos apropiamos de poner en práctica aquellas cosas que el Señor nos pide. De manera que cuando hablamos de un arquetipo en el idioma griego es una impresión, es un modelo, es un patrón ejemplar de lo que se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Es el modelo perfecto que utilizaban los famosos filósofos en griegos, sobre todo Platón dice que expresa, me gusta eso, como dice de Platón, que expresa las formas sustanciales y que son, dice esa definición, son ejemplares eternos y perfectos de las cosas existentes eternamente. Esa es la definición. Y usted dirá, ¿podemos llegar a ser perfectos? No, pero el plan del Señor, según Filipenses 1, es que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Y eso no se puede detener. El término de la palabra de ese verbo es una obra de acción continua. Continua. El aoristo, como dicen nosotros en español, es el gerundio, que significa algo que es continuo, permanente. Pero me gusta que dice que son ejemplares de las cosas que existen eternamente. Dicen ahí en esa definición, en el pensamiento divino. Aquí dice, primero, el plan del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, y ya sabemos que la verdad se encuentra en la palabra de Dios y en Cristo. Como Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, la verdad no es un concepto, la verdad es un acto que produce cambios y transformaciones. Juan dice en una de sus epístolas que él está contento porque ve a sus hijos que andan en la verdad, que se evidencian en la verdad. Y el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Primero no le dice es para que tú seas un buen soldado, le dice para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda de todo lo que Moisés dijo. O, como dice la Escritura, allá en el libro de Salmos número 1, que ese varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, estamos hablando de que la verdad produce, hermanos. Y vuelvo a repetir, la verdad no es un concepto. La verdad divina
produce, nos guía a la verdad. En segundo lugar, la obra del Espíritu, según es tomar lo de Cristo y ponerlo dentro de nosotros. Y en tercer lugar, lo que leímos en 2 de Corintios, transformarnos a la imagen de Cristo. Esa es la razón por la que habla acerca del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿te lo recuerdan, verdad? O sea, la obra que produce el Espíritu en nuestras vidas son 9 cualidades. No 9 capacidades, son 9 cualidades, según Gálatas 5:22. Un autor dijo, esa es la percepción de él, que me gusta, no es que sea así bíblicamente. Pero ese autor dijo que las 3 primeras nos ayudan a desarrollar una buena relación con Dios. Las otras 3 segundas nos ayudan a desarrollar una buena relación con los demás. Y las otras 3, que son 9, nos ayudan a desarrollar una relación con nosotros mismos. O sea que el Espíritu Santo, lo que le interesa es que nosotros, con lo que Él hace en nuestras vidas, tengamos una buena relación con Dios, una buena relación con los demás y una buena relación con nosotros mismos. Y esas cualidades, hermanos, no son inherentes de nosotros los seres humanos en el nivel en que pueden ser funcionales. El amor, usted sabe que la tendencia de nosotros es, como dice 2 de Timoteo, que una de las características de los hombres en los últimos tiempos, ¿cuál es? Amadores de sí mismos. Y luego ahí hay 3 que están relacionadas con el amor. Primero, amadores de sí mismos. Luego está avaros. La palabra avaros es una palabra compuesta griega que se escribe en griego filarguro. Fila viene de amor y arguro, plata. O sea, son amadores del dinero. Y usted sabe que en este mundo todo el mundo detrás del dinero. Y luego dice amadores de los deleites más que de Dios. Y según la mayoría de los autores, esas características no se refieren a la gente del mundo, se refieren a los cristianos de los últimos tiempos. Cuando yo leí eso, yo dije, no puede ser. Yo pensaba toda mi vida y llegué a predicar que esas eran las características de los hombres en los últimos tiempos de los impíos. Pero cuando dice, búsquelo ahí en los análisis que ellos hacen, que dicen tendrán apariencia de piedad. O sea, se refiere a personas que andan supuestamente en los caminos de Dios. Y cuando vemos a denominaciones, todo lo que están hoy en día aprobando, usted dice, wow, por ahí es que vamos. Que aún en nuestras congregaciones, hermanos, yo estoy en el Evangelio desde que nací. Y antes la gente amaba venir a la iglesia. Ahora normalmente vienen el domingo en la mañana y cuidado. Hacíamos competencias de lectura. Quien leía en la escuela dominical se pasaba la lista. Yo no sé si usted se pasaba la lista. Entonces decían, unos muchachos, ¿verdad? Ya en la clasecita de los... José Agüero, presente. Entonces dice la profesora, ¿trajo Biblia? Sí. ¿Se sabe el versículo de la semana de Moria? Sí. ¿Trajo su ofrenda? Sí. ¿Leyó la Biblia esta semana? Sí. Así era que no se evaluaban. Hoy en día, montones de cristianos, hermanos, que nunca han leído la Biblia entera. Nunca. Jamás. Que no saben lo que es la Biblia entera de Génesis hasta Apocalipsis. Una cosa tan sencilla. Desde muy muchacho, a mí me enseñaron que el día primero de enero de cada año leyera 3 capítulos del libro de Génesis. O 4. El día 2, 3 o 4. El día 3, 3 o 4. El día 5, 3 o 4. El día 6, 3 o 4. Y que al 17 de diciembre has leído la Biblia entera. Y yo hago eso años tras años por más de 40 años. Porque la Biblia dice que en la ley de Jehová está su delicia. Bueno, hermanos,
¿Qué se requiere de un hombre a la imagen de Dios? Que tenga esa impronta de Dios. Primero, tiene que ser un discípulo permanente, no solamente de lo que Cristo dijo, sino de lo que Cristo es. En segundo lugar, un siervo del Padre, que su mentalidad es: quiero aprender de ti, estar sumiso a ti para servirte a ti. Y en tercero, un arquetipo del Espíritu Santo. Eso significa: yo quiero ser un modelo para mis hijos, yo quiero ser un modelo en mi trabajo, yo quiero representar a Cristo donde quiera, ser guiado por la verdad, ser controlado por la verdad y ser transformado por la verdad, y que el Espíritu de Dios, el glorioso Espíritu de Dios, esté obrando en mi vida constantemente. Y mis amados hermanos, para que usted vea el gran trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros, de que Él puso el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Solamente piénselo. ¿Por qué no solo con su palabra? ¿Por qué no solo con su palabra? Lee tu palabra y obedécela. No, tiene que estar el Espíritu. Porque es tan fuerte el poder del mal entre nosotros que necesitamos el poder del Espíritu de Dios, porque Él es el que hace eficaz su palabra, porque Él fue que la inspiró. No fue otros, fue Él que la inspiró. Él es que sabe. Él es exactamente el que sabe cómo utilizar la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo hacer operable la palabra de Dios y la voluntad de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso les dije, hermanos, la vida cristiana primero es aprender. No es saber, es aprender. Luego, ser quienes Dios quiere que seamos. Y nuestro hacer de calidad. En la iglesia, en el matrimonio, en la familia y donde quiera que nos encontremos. Que Dios le bendiga. En Armonía hemos presentado el mensaje ¿Cómo ser un hombre a la imagen de Cristo? En la voz del pastor José Agüero.